Buenas tardes, Isabel. Mi nombre es Gabriel Jaime Villa. Vamos a empezar con el primer punto, que es hacer el video para enviártelo. Nos pides que hablemos de las diferencias entre meteorología y la climatología. La meteorología es la ciencia que trata los fenómenos atmosféricos y la climatología es la ciencia que estudia los climas, es decir, las condiciones atmosféricas habituales en un lugar determinado. Yo para esto quise dar como un ejemplo porque suena como muy confuso esa diferencia. Entonces me, me apalanqué de este ejemplo como para entender bien esa diferencia. Cuando yo digo hoy llueve en San Rafael, Antioquia, nos referimos a la meteorología. Cuando afirmo que en San Rafael llueve con frecuencia, se refiere a la climatología, dicha de la zona. Bueno, está claro, nos pediste que escogiéramos una región. Yo elegí San Rafael, Antioquia, está cerca de Guatapé, un lugar muy turístico aquí en Antioquia. Voy a hablar sobre las variables climáticas. Las variables climáticas es una medida del rango en que los elementos climáticos como temperatura o lluvia varían de un año a otro. Incluso puede incluir las variaciones en la actividad de condiciones extremas como las variaciones del número de aguaceros de un verano a otro. La variabilidad climática es mayor a nivel regional o local que a nivel del hemisferio o global. Eh, Son varias variables. Nos pides que hablemos de cada una de ellas. Las variables son temperatura, precipitación, humedad relativa, la radiación, la dirección del viento o la evaporación. Empecemos con la humedad relativa. El término de humedad relativa del ambiente viene a significar nada más que la capacidad que tiene el aire de absorber más humedad. La radiación, casi no entiendo esta parte como de radiación, puesto que hablan de la parte electromagnética, pero es una energía emitida por el Sol en forma, como lo mencioné, de radiación electromagnética, que esta nos llega a la atmósfera. Se mide en superficie horizontal y se mide con un piranómetro, que este se sitúa orientado hacia el sur y en un lugar que esté sombreado, que esté libre de sombras. Se mide en vatios por metro cuadrado. La temperatura es la propiedad de los sistemas que determina si están en equilibrio térmico. El concepto de temperatura se deriva de la idea de medir el grado de caliente o frío y de la observación que tiene las variables de calor sobre un cuerpo. Aquí se produce una variación de su temperatura. Mientras no se produzca la fusión entre ellas o una ebullición. La evaporación es el cambio de una fase de agua de un estado líquido a un estado sólido por absorción del calor. Se produce una circulación que va de los cuerpos de agua hacia la atmósfera. A mayor evaporación, la atmósfera estará más húmeda, llegando más rápido a un estado de saturación. Ahí es donde existe la probabilidad muy alta de que hayan precipitaciones o que caigan aguaceros. Las precipitaciones, o los aguaceros que acabamos de mencionar, es la forma de cualquier hidrometeoro. Estos hidrometeoros son la llovizna, la nieve, el aguanieve, el granizo, que hay en la atmósfera, ¿cierto? Y cuando cae, ahí es donde se puede medir la precipitación.
La neblina y lo que nosotros llamamos el rocío son formas de condensación y no son precipitaciones. El viento. El viento es el flujo de gases a gran escala en la atmósfera terrestre. El viento es el movimiento de una masa de aire de acuerdo con las diferencias de presión atmosférica. Nos habla un señor Gunther D. Roth que lo define como la compensación de las diferencias de presión atmosférica entre dos puntos. Entonces, ese es el viento. Nos pides que hablemos de la descripción de los instrumentos con que se mide cada una de estas variables climáticas. ¿Cómo medimos la temperatura? Pues siempre hemos sabido que la temperatura utilizamos un termómetro. Este es capaz de registrar la temperatura a la cual está determinado sitio. El viento lo podemos registrar con una veleta. Una veleta es un aparato que tiene unos cucharones, los cuales mide la dirección y la velocidad del viento, porque pegan en estas cucharas, hacen mover un rotor y es capaz de medir esa variable. La evaporación, utilizamos un evaporímetro. Este mide la evaporación potencial en la cual puede estar sometido. La humedad se mide con un higrógrafo. Registra gráficamente la humedad a través del tiempo. La radiación se mide con un piranómetro. Mide la radiación que puede ser difusa o puede ser directa. Las precipitaciones se miden con un fluviómetro. En San Rafael tenemos varios fluviómetros para medir la cantidad de agua que cae en este sitio. Hablemos de lo que es una estación meteorológica. Una estación meteorológica es un dispositivo que recoge los datos de distintas variables atmosféricas que son de interés para esa misma meteorología. Puede estar instalado en cualquier terreno y en cualquier parte del mundo. Como vamos a hablar, existen dos tipos. Uno que recoge y registra datos meteorológicos como estación, ¿sí? Como darle para esa utilidad. Ahí es donde hablamos de todas las variables y de todos los elementos para poder hacer una buena medición en este tipo de aparatos que son estaciones. Para San Rafael, Antioquia, lo que investigué es la estación como tal meteorológica no está en el sitio propio de San Rafael, está ubicado a 45 minutos en Río Negro, Antioquia. Lo que investigué es que esta diferencia en estos 45 kilómetros no son muy relevantes cuando lo vamos a ver cómo me explico. Nosotros podemos tener una diferencia, pero esta diferencia alcanza a captar todos los grados que puedan medirse en San Rafael y no tienen bastante incidencia. Los elementos que conforman una estación meteorológica, como hablamos algunos de ellos, voy a mencionar otros, el evaporímetro y el atmómetro, que miden la evaporación potencial, el heliofanógrafo, que mide la duración de la insolación, el barómetro, es el barómetro de mercurio, y es un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica. Hay otro barómetro que se llama el aneroide, también mide la presión atmosférica. Tenemos el barógrafo, que mide la presión atmosférica y su variación a través del tiempo. Está el psicrómetro, que mide la humedad relativa. El termógrafo registra gráficamente la temperatura a través del tiempo. El higrógrafo registra gráficamente la humedad a través del tiempo.
Hablamos del fluviómetro, que es el que mide la cantidad de agua, como lo mencioné antes, pero también hay un fluviógrafo que registra la cantidad de agua caída, pero durante un tiempo. El tiranómetro mide la radiación solar difusa. El nefobasímetro mide el techo o base de las nubes. El transminómetro mide la visibilidad en la cual podemos estar en un lugar, qué visibilidad tiene. La estación meteorológica, para hablar ya y concluir el tema, una estación meteorológica es una instalación destinada a medir y registrar regularmente diversas variables meteorológicas. Estos datos se utilizan tanto para la elaboración de predicciones meteorológicas a partir de modelos numéricos para estudios climáticos. Entonces, dejo hasta acá. Empiezo muy contento la tecnología. Ya te envío también mi presentación. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Isabel. Espero que haya sido de bastante interés para todos este primer módulo. Y muchas gracias. Feliz noche.